Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la edición de diciembre de Diálogos NSC, una iniciativa del Noticiero Científico y Cultural Iberoamericano. Como saben, este ejercicio tiene la intención de llevar la ciencia a través de la virtualidad hasta sus hogares. Hoy seguramente nos están viendo a través de Canal 44 de la Universidad de Guadalajara, sea por el mismo canal o a través de sus redes. El día de hoy estamos muy contentos de darles la bienvenida y saludarles desde la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, a quien agradecemos la oportunidad de hacer esta emisión desde aquí. Yo soy Anabel Casillas y quizás nos hayamos escuchado en otra ocasión. Tengo un programa de radio que se llama Ultravioleta, donde probablemente me habrán escuchado hablando de mujeres que hacen ciencia. Y por eso el día de hoy tengo el gusto de darle la bienvenida a estas mujeres que además son divulgadoras científicas y que lo hacen de una forma extraordinaria. Permítanme leerles un poco más sobre ellas que nos acompañan. Desde España viene Ana Peiró, que es médica farmacóloga clínica, profesora titular y licenciada en antropología. Su labor asistencial se ubica en la unidad del dolor, siendo experta en farmacogenética y atención a poblaciones vulnerables con especial atención a la perspectiva de género. Asimismo, es una comunicadora científica con múltiples actividades en foros sociales como Pint of Science, Women and the Girl in Science Day o la European Night of Research. Ella también participó con éxito en una charla TED que definitivamente no se pueden perder, que se llama Mujer y Ciencia, Género y Genitalidad. ¿Somos tan diferentes? Y por si fuera poco, también forma parte del proyecto Big Bang Ciencia, que pueden ver en YouTube o si tienen suerte, pues quizás de forma presencial. Ana, bienvenida a este ejercicio en el que vamos a platicar el día de hoy. Muchas gracias, un placer. Me encanta estar aquí en este contexto tan bien rodeada. Gracias. Muchas gracias, el gusto es nuestro. Y también tengo a mi lado izquierdo a Karen Rivera, ella sí es de aquí de México y ella es periodista cultural y científica, egresada de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Ha colaborado en programas como Paradoja de Cronos de Canal 22, en la revista informativa Inventario y el programa Navegantes de las Islas de TV UNAM. Fue ganadora del segundo lugar del Premio Nacional de Periodismo Cultural René Avilés Fábila 2019 por su reportaje acerca de la contaminación del agua. Actualmente es reportera de noticias en Canal 22, donde también se ha desempeñado como conductora y es la titular de la sección llamada Liminal, la ciencia en movimiento. Karen, bienvenida, gracias por acompañarnos el día de hoy. No, hombre, muchas gracias, la invitación es mía, es un honor estar rodeada de estas dos mujeres guapas, bellas, talentosas, inteligentes. Bueno, ¿qué más? ¿Qué más? A divertirnos, dijimos. Sí, por favor, a divertirnos. Sí. Como sabrán ustedes y todos ustedes que nos ven a través de sus pantallas, desde hace 2 años hemos tenido un escenario completamente loco, inimaginable, propio de la ciencia ficción. Apenas nos dimos cuenta de que necesitábamos saber qué era un virus, cómo se transmitía y cómo podíamos protegernos a nosotros y a la sociedad en la que vivíamos. Y por supuesto, esto planteó un desafío. El día de hoy queremos comentar qué es lo que va a pasar con la ciencia después de esta pandemia. Pero para comenzar, me gustaría que ambas me contaran algo que yo he podido ver en mi camino sobre la difusión de la ciencia y que a ver qué opinión tienen ustedes. Cuando he tenido la oportunidad de platicar con periodistas, divulgadoras que hacen ciencia, me dicen que su camino ha sido francamente accidental. En ningún momento se imaginaron hacer este trabajo de divulgación de la ciencia, pero resulta que ha sido algo apasionante, divertido y demás. Para ustedes me gustaría que nos dijeran si fue también accidental o si llegaron al camino de la ciencia de forma natural. Y si les parece bien, les cedo la palabra primero a Ana y después Karen y me cuentan cuál fue su experiencia. Pues un placer. La verdad es que yo creo que en la vida lo que hay que hacer es seguir la pasión. Yo cuando empecé a estudiar medicina quería ser médica y me gustaba el trato con los pacientes y era muy curiosa con respecto al origen de las cosas. Me hago muchas preguntas y yo creo que la curiosidad te va tirando de un hilo donde quieres saber más. Quieres atender mejor a los pacientes, quieres entender lo que les pasa y la investigación fue cogiendo un poco camino
a la par que la asistencia. De hecho, escogí una especialidad que es la farmacología clínica, que es mix de investigación y mix de asistencia. A la par que caminaba en mi especialidad, doctorado, estancia postdoctoral, tenía una pasión paralela que era el teatro. Yo tenía que hablar en público, no sabía hablar en público, me preguntaban ¿cómo te llamas? Y me desmayaba, no sabía decir poco más como que balbucear. Y en ese momento de mi formación, de mi vida, de mi juventud, no habían cursos de formación en comunicación. Y sí encontré un listing, en el listing de teléfonos, un gran número de compañías de teatro. Y entonces, para formarme en comunicación, empecé a hacer teatro y llevé esa vida muy en paralelo hasta que con la difusión de la ciencia se me juntó milagrosamente. Yo creo que en la vida lo que hay que hacer es que te guste mucho lo que haces o hacer mucho lo que te gusta, que puede ser para contradictorio, pero es lo mismo. Y al final vas tirando de los hilos y encuentras pasiones que no sabes muy bien cómo se fusionan. Empecé también a estudiar antropología porque decía, muchas cosas no se explican solo con la medicina, hay mucho de peso cultural en la salud. Y es algo que no me han explicado en la carrera y casi como hobby, ¿no? Por las tardes, en verano, de noche, no sé, iba leyendo cosas de antropología y me licencié. Y me he dado cuenta al final que todo se ha sumado como un puzzle sin que yo intencionadamente lo hiciera. Claro. Y ahora si miro hacia atrás puedo juntar los puntos, pero no cuando los estaba viviendo. Y ahora creo que he hecho una profesión muy a mi medida, porque por ejemplo venir aquí a la FIL siendo médico y por haber publicado un libro, ¿no?, con Big Bang Ciencia, me parece un sueño impresionante. Divulgar la ciencia y además escribiendo un libro con compañeros que son maravillosos, que son biólogos, bioquímicos, matemáticos, zoólogos. Es algo como muy traslacional, que yo creo que es la ciencia, ¿no? Hacerse entender de diferentes disciplinas y entender mejor la realidad sumando muchos puntos de vista. Vaya historia, Creo ¿no? que sí lo puedo explicar. Yo creo que la ciencia tiene que ver con eso. Mencionabas la palabra accidental y la ciencia constantemente está pues cometiendo errores y lo sabe, ¿no? Sabe que está cometiendo errores, pero solamente así se obtiene conocimiento. En mi caso sí fue totalmente accidental. Yo cuando entras a la carrera de comunicación, en mi caso yo decía, quiero hacer algo que le sirva a la sociedad, quiero tocar temas que lo lleven a investigar más, que conozcan más, ¿no? Me interesaban mucho temas delicados como la trata de personas, como el tráfico de órganos, como estas cuestiones que yo decía, no pueden estar desapareciendo tantas mujeres en un país, ¿no? O sea, ¿qué es lo que nos trae hasta acá? Y resulta que terminando la universidad tengo una oportunidad de trabajar en TV UNAM y TV UNAM lo que hace es ser una gran escuela porque se encarga de difundir la labor de lo que hacen los científicos de la UNAM, ¿no? Y entonces, pues bueno, de repente tengo ahí un diálogo con TV UNAM, que era una televisora completamente universitaria, y después con Canal 22, en el canal medio en el que estaba trabajando a la par, y de repente, bueno, el Canal 22 es totalmente cultural, de repente se va quedando un poco de lado como esta cuestión de sociedad, de política, de crimen, ¿no? Pero me va atrapando mucho lo que tiene que ver con la ciencia y en Canal 22 mi jefa me dice, Karen, se me ocurre que podemos incluir una sección de ciencia en Noticias 22 y te toca, ¿no? Yo dije, ciencia. Y por mi cabeza pasó lo que creo que pasa con la mayoría de la sociedad. Química, física, matemáticas, qué difícil, ¿cómo voy a compartirlo? ¿Qué les voy a decir? O sea, ¿para qué me sirve, no? Y lo que hice fue acercarme mucho a las voces que hacían divulgación científica, que difundían la ciencia, ¿no? Científicos como Antonio Lascano, a quien yo considero uno de mis grandes maestros, como el doctor Rafael Navarro, que ya pues lamentablemente murió, pero bueno, en este caso lo que hice fue aprender de ellos, ¿no? Darles voz a ellos que sabían hacer ciencia y además sabían comunicarla, y me di cuenta que la ciencia está en todo lo que hacemos y que cuando tú comunicas ciencia estás ayudando a la gente a comprender cómo funciona la vida misma, cómo funcionan las relaciones humanas, cómo funcionan las relaciones políticas incluso, ¿no? Entonces fue un camino accidental del que no me arrepiento y del que estoy cada vez más enamorada, porque lo que hace la ciencia es que te llenes de curiosidad y que siempre quieras saber más.
que siempre estás buscando conocer más. Y creo que de eso se trata también el difundir la ciencia, ¿no? Hay una pregunta que me parece muy pertinente, aprovechando que están ustedes acompañándome el día de hoy. Se ha hablado de que cuando se trata de la ciencia, las mujeres que hacen ciencia o difunden ciencia son unas rebeldes, porque están yendo por caminos donde tradicionalmente no deberían de ir, desde el principio de la historia hasta ahora. De hecho, muchas veces he escuchado que la ciencia es el nuevo punk. ¿Ustedes cómo defienden esta rebeldía a través de la divulgación de la ciencia? Yo creo que me han llamado muchas cosas, muchas veces rebelde, pero nunca lo había asociado a ejercer mi profesión, ¿no? Vamos a pensar que la ciencia o transmitir cultura científica es un camino de persistencia. Hay que persistir, ¿no? Tal vez esa persistencia a veces sea por encima de todo y eso puede generarte rebeldía, pero a mí me parece que lo único que puedo hacer es contar, es difundir lo que hacemos, cómo entendemos la salud, trabajar en la perspectiva de género, que luego seguro abordaremos. Entonces, más que rebeldía, es como, no sé, una misión que parece que tienes. Y yo resaltaría el tema de la persistencia. Porque hay muchos obstáculos en la vida, muchos en la ciencia, muchos en la comunicación, pero es que yo digo, estoy programada para hacer esto, no creo que pueda hacer otra cosa. Llámame rebelde, me encanta. ¿Tú has sido rebelde a través de la ciencia, Karen? Siento que sí. Yo siento que la ciencia tiene per se un toque de rebeldía, porque todo el tiempo está cuestionando lo que nos dicen. Todo el tiempo está cuestionando lo que está pasando, está generando preguntas, ¿no? Y ese generar preguntas también es ser un poco rebelde, ¿no? Es decir, no, yo no te creo esta versión. ¿Qué pasa de este lado, no? Entonces, constantemente soy rebelde, constantemente soy curiosa y eso creo que no está mal, ¿no? Porque nos hace abrir panoramas, caminos, líneas distintas para que también la gente pueda seguirlos. Y en mi caso, como comunicadora de la ciencia, creo que marcas una ruta para que el público se acerque de una manera más directa, quizá, a lo que tiene que ver con los temas científicos, ¿no? Si tú le dices, ¿sabes qué? Científicamente somos infieles por naturaleza, porque el cerebro es capaz de enamorarse de 7 personas al mismo tiempo, ¿no? O sea, ¿por qué tienen que estar en contra de la infidelidad si nuestro cerebro tiene esa capacidad? La gente dice, es que ¿cómo? ¿No? Si a mí me enseñaron que solo puedo tener una pareja. Ah, pues no, pero el cerebro no funciona así, ¿no? Con el cerebro funcionamos de diferente manera y eso lo sabemos solo si nos acercamos a la ciencia. Entonces, tiene que ver con ese punto de rebeldía, de cuestionar, de no quedarnos con lo ya establecido. Que es un ángulo que tú retomas mucho, ¿no, Ana? Cómo esta parte del género, de lo cultural, está de pronto siendo desafiada por la ciencia. Sí, bueno. Es que en la salud hay tantos puntos de vista, ¿no? Se habla del modelo biopsicosocial, pero en salud a veces solo llegamos como a lo bio, lo psicosocial ya no alcanzamos muchas veces. Y entonces yo creo que muchas de las creencias que tenemos en salud no se basan en datos. O que la ciencia también tiene sus estereotipos, sus tendencias, que hay que reformular muchos pensamientos en relación a la salud para vivir mejor, que hay que incorporar la perspectiva de género, porque se ha investigado solo en hombres hasta hace unos pocos años, ¿no? Y se ha generado ese modelo como referente y las mujeres nos hemos visto excluidas de la ciencia históricamente. Entonces hay cosas que ya en este siglo hay que cambiar. Esto sí que puede generar rebeldía, pero también hace que tú entiendas mejor los problemas de salud de tu población. Tengo mujeres muy mayores, delgaditas, que me dicen, me sientan mal los medicamentos. Y además lo cuento y claro, como no está registrado, parece que tenga un problema yo. Y dices, bueno, pues no señora, porque en su modelo físico no se han estudiado estos medicamentos, han salido al mercado sin que igual ninguna mujer fuera testada antes. Entonces, esa misma diferencia entre los datos y la realidad hace que tú tengas que plantearte entender mejor esa realidad y que tal vez esos datos han estado bien, pero hay que actualizarlos.
y eso te genera mejor conocimiento. Y cuando a las personas les dices lo que te pasa puede ser normal porque no hemos investigado en modelos como tú, que se queda con una satisfacción de que, ¿de verdad? ¿No me lo estoy inventando? No soy yo, hay como un término, no, es que yo creo que no me creen, ¿no? Sí. Y dices, claro, no es que no te crean, es que hasta ahora no hemos analizado casos como el tuyo. Y lo que nos falta son datos. Entonces, ese trasladar, ¿no? Esa traslación de lo que tú ves, de tus dudas en cómo mejora la calidad de vida de las personas, es maravilloso, es maravilloso. Oye, Karen, y por ejemplo, ahora a través de tu trabajo como divulgadora de la ciencia, con esta pandemia que nos ha tenido a todos en una situación completamente inesperada, ¿tú cómo sientes que cambia la perspectiva de la divulgación a partir de esto que ya nos pasó y que vuelve a la ciencia de pronto una necesidad urgente? Creo que la necesidad de tener cerca la ciencia ha estado siempre. Ha quedado un poco pues atrás o en el olvido, empolvada. Si hay recortes en algunos medios de comunicación impresos, no sé, lo primero que se recorta es la sección de ciencia, ¿no? Hay en algunos otros países en los que, bueno, se les impulsa y se da, pero en el caso de México no funciona así, ¿no? Y lo que creo que hizo la pandemia fue poner sobre la mesa algo que estaba muy claro, que necesitamos de la ciencia. Necesitamos también de conocer, de generar una cultura de salud que no tenemos, y para eso necesitamos a la ciencia, ¿no? Entonces yo creo que la pandemia lo que hizo fue destapar este gran vacío que tenemos en la sociedad, yo pienso desde la sociedad mexicana, de darle más espacio a los científicos, a los divulgadores, a los comunicadores, más allá pues de los que quieran hacer de todo esto un juego político, ¿no? Por ejemplo, hace unos días escuchaba en esta feria a la viróloga Susana López Charretón, quien decía, a mí no me gustaba hablar del tema, ella es experta en los rotavirus, ella es ahora la que nos da algunas conferencias en torno a lo que está pasando con Omicron, con el coronavirus, y decía, yo no me gustaba hablar del tema, pero después de ver todo lo que decían los periodistas, dije, no, es una necesidad que los que sabemos de virus hablemos del tema, ¿no? Porque así no se vuelve un tema amarillista, se basa en datos. Digo, la ciencia no tiene la verdad absoluta. La ciencia constantemente está buscando estas verdades o esto que nos ayude a comprender qué es lo que sucede a nuestro alrededor, pero no tiene la verdad absoluta y lo sabe, ¿no? Pero tal lo sabe que yo creo que es humilde en ese sentido también, ¿no? Lo rectifica. Y como sociedad creo que tenemos que aprender mucho de este tipo de características que tiene la ciencia y la necesitamos. Lo que hizo la pandemia fue decir, oigan, necesitan a la ciencia, necesitan saber cómo funciona su sistema inmune, necesitan saber que el coronavirus, si se lavan las manos, lo inactivan. No es que muera o viva o lo maten, no. Una partícula tan pequeña lo están inactivando con una partícula de jabón, digamos que, no sé, algo tan pequeño, un agente viral que es tan pequeño, lo están inactivando solo si se lavan las manos con jabón. Están evitando que se reproduzca. Pero si no le dices eso a la gente de esta manera, le dices, el virus es súper peligroso y entonces la gente comienza a alarmarse y entonces... no, me parece que necesitamos en este momento aprender a ver a la ciencia como la amiga que nos va a hacer la vida más fácil, más sencilla y que nos va a hacer también cuidar mucho mejor nuestra salud y cuidarnos como comunidad. Creo que has tocado un punto sumamente importante con el que estoy de acuerdo, pero ahora también nos gustaría que tú nos cuentes, Ana, ¿cómo sientes que esta pandemia ha cambiado el escenario de la divulgación de la ciencia? Estoy de acuerdo absolutamente. Yo creo cuando volví a dar clase en la Facultad de Medicina, les decía a los estudiantes, a las estudiantes, les decía, es que esta pandemia ha puesto en primera fila, en primera línea, la necesidad de investigación. Nunca se ha hablado tanto de investigación, de salud, de necesidad de saber. Nos hemos encontrado una avalancha de fake news, ¿no? De bulos. Estábamos más tiempo desmintiendo bulos que casi generando más evidencia. Entonces, hay una gran necesidad. Falta, ¿no?, que se ajuste esa necesidad a ser una prioridad de los países. Porque la ciencia es muy vulnerable porque es precaria, sigue dependiendo de financiación pública, es cara y además genera resultados a largo plazo. Entonces requiere una inversión estable,
en el tiempo para poder tener buenos contratos, buenos laboratorios, tener unas universidades potentes, que el flujo de retorno a la sociedad, lo que tú investigas, sea eficiente. Porque claro, decimos, nosotros ya estamos investigando en los laboratorios, contratando, dando clase, y además tengo que divulgar, ¿cuándo lo hago? ¿No? Es otra profesión. Yo digo, hay que generar cultura científica, hay que empoderar a la sociedad con datos de verdad. La ciencia lo que te da es una metodología de trabajo, es muy rigurosa. Son tan largos los procesos porque son muy rigurosos. Y entonces, desde que tú empiezas a investigar hasta que puedes publicar un artículo, igual han pasado 5 años. Una tesis doctoral. Entonces, claro, eso requiere de una estructura muy estable y de mucho apoyo. Y espero que esta experiencia haya sido suficiente, que no nos haga falta otra pandemia, para estabilizar contratos, estructuras, que podamos trabajar sin esperar otro proyecto para contratar a los 3 becarios de investigación que tienen ya 30 años y que tienen que saber qué hacen con sus vidas. No, esto es muy desgastador, ¿no? Como lidero un grupo de investigación y mi máxima preocupación son los fondos del grupo de investigación. Y cuando ya consigo, empiezo como a pensar en mi trabajo, que es la ciencia, ¿no? Pero gran parte de mi trabajo es buscar fondos para que mi equipo tenga contratos estables. Y eso requiere mucho tiempo de momento, ¿no? Esto de la cultura científica que necesitamos me lleva a una pregunta que tengo que confesarles que a veces me quita el sueño porque me parece una gran pregunta que ahora les voy a compartir. ¿Cómo le hacemos quienes estamos interesados e interesadas en la divulgación de la ciencia cuando estamos viviendo en un tiempo irónico en el que mientras más se necesita la ciencia, más estamos seguros de que nosotros somos los poseedores de la verdad, ¿no? Ya lo decía Humberto Eco en algún momento, que todos sentimos que nuestra opinión es la única, la verdadera y la buena. En el caso de la ciencia, ¿cómo le hacemos para transmitir un conocimiento del cual la gente duda más que nunca? No sé qué pienses, Karen. Es buena la pregunta. Sí. Es muy difícil, porque en este mundo todos tenemos diferentes maneras de verlo, ¿no? Algunos saben o algunos piensan que todos venimos de una creación divina y es respetable, y otros creen que venimos pues de la evolución, del origen, de las células. En un mundo en el que tenemos visiones tan diversas, creo que lo que más puede dañarnos como sociedad es pensar que todos tenemos la verdad absoluta. Y es justo esa lucha la que tenemos que enfrentar como comunicadores, en mi caso, como comunicadores de la ciencia, ¿no? Ahora mucha gente, yo pongo un ejemplo, por ejemplo, lo que está pasando con las vacunas, y que mucha gente dice, no, yo no me voy a vacunar porque no sé si, porque tienen miedo, porque puede generar, no sé, cualquier consecuencia extrema, pero poco sabemos que las vacunas en general, todas las que nos ponen desde que nacemos, pues tienen un 50% de efectividad, no es un 100% de efectividad, ¿no? Entonces, creo que es un manejo más bien de datos, de información, de cómo nosotros podemos hacer que la ciencia, que se basa en investigación y en un proceso de conocimiento, sea al final la que guíe la toma de decisiones, y no quienes creen que tienen la verdad o quienes creen que tienen el poder de decir, esta es mi verdad y yo la voy a sostener y yo quiero que esta sea su verdad, ¿no? O sea, creo que necesitamos definitivamente impulsar la labor científica, tanto de investigadores como de comunicadores. Apoyarlos, respaldarlos, que no se convierta al final en un, bueno, ya cumplí mi cuota y te voy a dar el 0.1% que me corresponda del Producto Interno Bruto y se acabó, ¿no? Creo que en realidad tenemos que comenzar a transformar ese panorama y poner, bueno, que realmente para que nuestras sociedades se desarrollen y se desarrollen en equilibrio con el medio ambiente, necesitamos de la ciencia y necesitamos de esta visión de la ciencia que se va autocorrigiendo sobre la marcha. Yo por apuntar, a mi alumnado le digo, dame datos y luego dame tu opinión. Pero dame datos, demuéstramelo. Lo que tú estás
buscando una terapéutica, me estás proponiendo un tratamiento, un protocolo, primero busca la evidencia científica, evidence, datos, pruebas, y después con todos los datos me das tu opinión, pero es que no es al revés. La ciencia no es opinión, no es opinable, no es visceral. La ciencia requiere mucho tiempo de trabajo para obtener una conclusión de una pregunta científica y muchas más hipótesis y más preguntas para hacer más trabajos. Va como en arboleda. El dato es la fuente es lo que te da el conocimiento y después opinas. Pero claro, parece que cualquier opinión es válida y no es así. Hay que generar un conocimiento, hay que generar una sociedad que se empodere con ese conocimiento y que en base a eso decida, pero no con falsas noticias, no con falsa información. La mayor parte de las personas que no se quieren vacunar no son negacionistas, tienen miedo y el miedo se combate con información. Y sin información no eres libre para decidir, porque estás a merced de tus impulsos o tus temores. Muchas de las personas no se vacunan por miedo a efectos a largo plazo. Cuando tú explicas que eso no sucede, o sea, tú tienes que desmontarlo con información. A mí me gustaría agregar también que ahora que menciona los datos, los periodistas de ciencia tendríamos que aprender a entrevistar esos datos, ¿no? A revisar, a analizar, a investigar y a compartirlos con la sociedad, ¿no? Más allá de las cifras. ¿Qué hay detrás de toda esa información? Creo que eso también nos falta un poco, ¿no? ¿Cómo dialogamos como periodistas, como comunicadores, con todos estos datos, con toda esta información que se genera desde el ambiente científico? Claro, y cómo nos volvemos aún más persuasivas respecto a lo que está sucediendo con la ciencia, ¿no? Porque por un lado están los datos, está la evidencia, pero ustedes en su experiencia, ¿cómo han logrado acercar a sus audiencias al conocimiento científico, ¿no? Sé que hay muchos recursos, pero me gustaría saber qué es lo que han descubierto ustedes en su camino que digan, esto me funcionó, pude decirle a las personas que me escuchan que la ciencia es algo más cercano de lo que ellos esperaban. Pues primero es como comunicar algo que te gusta mucho. Primero es hacerlo con pasión y defender cosas que tú crees. Luego el humor es esencial. Las emociones son virales. Tienes que contar algo que te gusta y además si puedes hacer que la persona sonría, es maravilloso. Y luego además puedes meterte en sus mentes un poco, sabiendo a veces los miedos, los prejuicios que esperan. Entonces para mí fue un reto saltar, por ejemplo, de escribir artículos científicos, tesis doctorales, a escribir un libro de divulgación. Eso fue todo un reto, sufrí muchísimo porque yo sé escribir, ¿no? Con datos, tal. Pero de repente traduce esas sensaciones en divulgación. Entonces, fue un reto maravilloso y creo que es acercarlo desde la pasión y el humor. Y desmitificando, rompiendo estereotipos. A veces cuando vas a contar algo que va a romper una creencia muy común, yo sé lo que va a pasar. Entonces yo lo digo y veo que se genera un silencio, porque ha roto una creencia, ¿no? Algo que no sabían, ¿no? Les ha impactado. Y se genera que yo respeto y luego digo, se ha caído un mito, ¿no? ¡Buah! Con la voz, con la corporalidad, con un lenguaje muy cercano y pasándotelo muy bien. Sí, creo que pasa eso. Pues sí se parte del humor y en mi caso de despertar la curiosidad. La curiosidad y de empezar, digamos, de lo cotidiano, ¿no? Yo decía en un principio, la ciencia está hasta en el momento en el que tú levantas tu mano, ¿no? Ahí está la ciencia, porque tu cuerpo en sí es ciencia también, ¿no? Pero lo que me ha funcionado a mí bastante bien es hacerme preguntas que me imagino que al público también le interesaría, ¿no? Y partir, por ejemplo, de qué pasa con tu cuerpo después de la muerte, ¿no? A todo mundo le da miedo pensar en qué va a pasar con tu cuerpo después de la muerte. Y al final lo que pasa es que generas más vida, ¿no? Ese tipo de temáticas, ¿no? ¿Por qué somos infieles? ¿Por qué mentimos? ¿Qué pasa con la mente de un criminal? ¿No? ¿Qué ocurre en su cerebro? ¿Cómo piensa? ¿Cómo funciona la creatividad? Todo este tipo de temáticas que a mí me parecen vamos de las preguntas que a mí me gustaría saber y que me explicaran. Yo padezco de migraña y dije, bueno, voy a hablar de migraña. Claro.
¿por qué me pasa esto, no? ¿Por qué me duele la cabeza? Ahora sé que hay olores, y en mi caso es el perfume, que me detonan la migraña. Pero a partir digamos que de lo que me va pasando en lo cotidiano y de lo que digo, oye, ¿por qué dicen que si te tomas una cerveza y te pega el aire te emborrachas? ¿No? O sea, y te mareas. Cositas así que a mí me parecen muy interesantes y que te van acercando un poco más a la ciencia. Y entonces si tú hablas, oye, pues, ¿cómo funcionan tus recuerdos? ¿Por qué tenemos 12 tipos de memorias o más, no? Tú dices, ay, claro, pero y entonces la gente se va a acercar a la neurobiología, ¿no? O sea, ya no es solo tu memoria o tu mente, sino ya se está acercando a una ciencia específica. ¿Por qué? ¿Qué pasa con el cuerpo? Se está acercando un poco a la medicina, se está acercando un poco a la biología, bueno, a la medicina forense, ¿no? Me parece que a mí me ha funcionado muy bien partir del tema de la curiosidad, de despertar la curiosidad y de lo cotidiano. Espero que ya nos vayas a contar todas las respuestas a las preguntas que planteaste, porque estamos nosotras así. ¿Por qué? Con más tiempo, ¿no? Yo creo. Sí, no, búsquenme. No, sí, ¿no? Llevo agua para mi molino en la... No, no es cierto. Sí, pues bueno, vamos. Yo creo que la curiosidad es la clave también, además del humor, por supuesto. El humor no puede faltar. Y hay un tema también muy importante. En el camino de la divulgación de la ciencia cada vez me encuentro más con mujeres que, por cierto, son muy apasionadas, pero que sobre todo tienen mucho amor hacia el conocimiento y hacia lo que comparten a la sociedad. Sin embargo, lo que veo en los periódicos y en los comentarios que están ahí como a la vista del ojo público, dicen que no hay suficientes mujeres en la ciencia, ¿no? Todavía hablamos de un porcentaje que es significativamente bajo en comparación. ¿Ustedes cómo piensan que podemos atraer a más mujeres a hacer ciencia o reconocerlas como tiene que ser en este espacio? Hay un efecto tijera que es muy maravilloso, que persiste, que es en las facultades, en la de medicina, por ejemplo, hay más mujeres que hombres. ¿Bien? Quienes van a hacer la tesis doctoral, hay más mujeres que hombres. Acabamos tesis doctoral, más mujeres que hombres. Somos profesoras asociadas un poquito más que los hombres, titulares menos, catedráticas menos, dirigimos hospitales menos, presidimos colegios de médicos menos. Es una tijera que tiene que ver mucho con el techo de cristal, brecha salarial, conciliación familiar, pocos referentes. Sí que hay mucha masa crítica, mucha mujer en formación, mucha mujer que acaba las carreras, que empieza con mucha empuje su carrera profesional, y luego los obstáculos, lamentablemente, aún que tenemos que atravesar, incluso que nos quedamos limitadas porque no pasamos el techo de cristal, son abrumadores. Abrumadores. Entonces creo que hay que facilitar que las mujeres que queremos, que valemos, que estamos ahí, ascendamos a puestos de poder. Pero no es porque no tengamos ganas, empuje o no seamos, es que incluso cuando buscas referentes en ciencia, referentes de gerentes de hospital, de presidentas de colegios de médicos, no hay casi. No hay casi. Entonces dicen, bueno, hagamos una discriminación positiva, fomentemos que la mujer tenga una cierta ventaja para poder ascender a esos puestos, que no le cueste la salud, su vida personal. Hay que facilitar, porque estamos ahí, pero ha sido mucho tiempo de dominación masculina y es muy difícil. Muy difícil, nos tienen que facilitar porque tenemos muchas ganas. Solo un dato, en la pandemia, cuando nos confinaron en casa, las publicaciones lideradas por mujeres cayeron al 50%. La de los hombres se mantuvo un poco superior. Las mujeres tuvimos que lidiar con nuestras carreras, el cuidado, la vida doméstica, y cayeron a la mitad. Una pandemia en este siglo, no te lo puedes creer. Somos muy vulnerables todavía. ¿Tú qué piensas al respecto, Karen? Qué difícil, ¿no? Qué difícil hablar en el siglo XXI de que todavía las mujeres no podemos alcanzar esos puestos o esos sitios o esos lugares pues que realmente nos corresponden. Porque más allá de si eres mujer o si eres hombre, el conocimiento no tiene género y la ciencia tampoco, ¿no? Pero bueno, todos son estereotipos, venimos marcados. Hace poco
platicaba con Karen Villeda, una escritora que está en esta feria, que presenta su libro Ana y Hans, y ella a través de la poesía nos cuenta la historia de Hans Asperger, a quien se le atribuye, ¿no? Que el descubrimiento de este trastorno que tiene que ver mucho pues como con la lejanía de las personas, ¿no? Y ella decía, bueno, me llamó la atención este personaje porque a él se le atribuye encontrar el síndrome de Asperger, y él se ubica en la primera mitad del siglo XX, y lo que hace es que todos sus ensayos clínicos, en todos sus ensayos clínicos no hay ni una mujer. Todos los hace a partir de los hombres, ¿no? Y el punto es cómo comenzar a romper con ese discurso en el que los hombres eran la base de todo y las mujeres no. ¿No? A partir de ahí yo creo que tenemos que partir. No deberíamos, pero creo que tenemos una batalla que tenemos que seguir luchando como mujeres para encontrar estos caminos, y creo que lo mejor que podemos hacer es quitarle género a las cosas, ¿no? Es decir, que el conocimiento, las mujeres sí, o sea, vamos, necesitamos, creo que está pasando muy bien, nos estamos uniendo como mujeres. Y estamos hablando 3 mujeres de lo que está pasando en la ciencia después de la pandemia y antes de la pandemia. Pero creo que necesitamos comenzar a romper con todos estos estigmas que traemos. Pero también no lo podemos hacer solas. Esta revolución no puede ser solo de mujeres, tiene que ser de mujeres y hombres. Es decir, que tengamos sonoridad, que nos empoderemos, que nos reunamos, es esencial para compartir, pero tiene que ser un cambio social integrador. Entonces yo también decía, yo no creo en el género, yo soy muy ciega al género, muy ciega, pero me decían, no, es que hay que hacer un hincapié en el género para visibilizarlo, y una vez se visibilice y se equilibre, que desaparezca, ¿no? Pero hay mucho camino por delante, y una gran posibilidad es generar referentes, ver que hay mujeres como tú lo hacen posible. Cuando empecé a dar clase en la facultad, compartía la asignatura con 2 catedráticos, 2 hombres altos y con barba, y yo daba el tercer trimestre, y solamente presentarnos los 3 la asignatura entera así, yo decía, madre mía, o sea, están los 2 señores con todo lo que tú consideras que es alguien que sabe, barba, señor, alto, un poco de canas, wow, sabiduría, y luego estaba yo, chiquitita, tal, o sea, yo voy a dar el tercer trimestre, y todo el mundo decía, bueno, esto lo aprobamos seguro, el tercero va a ser el fácil, y digo, no hace falta dar más información, los estereotipos se generan en el cerebro, y a los 9 años de edad, sin explicarlo, los niños y las niñas ya lo han integrado, porque es súper importante saber dónde están ubicados en la sociedad. O sea, es algo innato. Entonces hay que romperlos casi con la actuación física de hombres y de mujeres. Y es un camino de todas y de todos, incluso el lenguaje. Hace un tiempo cambié mi lenguaje porque cómo hablas configura cómo piensas. Tú dices, yo soy así, ¿no? Y hablo así porque soy así. Puedes hacerlo al revés, tú puedes cambiar cómo hablas y tu cerebro cambia. Entonces intento usar un lenguaje integrador, que a veces es complicado, pero sí cambia tu perspectiva. Y es esencial hacer pequeños cambios individuales, integradores, y saber que es un camino entre todos y todas. Sí. Y hacerlo en comunidad. Sí. Tienes toda la razón. O sea, tienen que estar los hombres de la mano de las mujeres para poder hacer este cambio. Las mujeres lo estamos haciendo muy bien. Sí, siempre, de hecho. Me parece que lo hacemos muy bien, pero a veces los hombres no nos ayudan ni se ayudan. Entonces, sí necesitamos caminar de la mano, hacerlo en comunidad. En comunidad. Porque solamente así vamos a poder ir rompiendo todas estas barreras que se nos han impuesto, y no irnos al otro extremo, ¿no? Una vez leí un estudio que tenía que ver con un sesgo de percepción. Este estudio mencionaba que, por ejemplo, si nosotros fuéramos a ver a un doctor por algún tema de salud, tenderíamos a confiar más en el doctor que en una doctora, a pesar de que tuvieran los mismos conocimientos, tenderíamos a creer que el señor sabe más, ¿no? También por esta idea del señor con barba, con canas, que es este referente que tenemos de sabiduría. ¿A ustedes les ha pasado que de pronto se descubren a sí mismas diciendo, ay, no quiero hablar con esta doctora porque quizás es muy joven, quizás como este mismo prejuicio que a veces sucede en la sociedad? ¿Y cómo le hacen para decirse, esto que estoy haciendo, estoy cayendo en lo que hace daño a la misma sociedad en la que participo?
como yo he sido esa mujer joven, doctora, y lo he sufrido en mis propias carnes, claro, el estereotipo se desintegra cuando tú lo ves. Entonces, claro, tú lo ves. Por ejemplo, te lo pongo al revés. Si la paciente viene a mi consulta y me cuenta algo como mujer, o si viene un paciente como hombre y me lo cuenta. En medicina se ha visto que hay hasta 5 años de retraso diagnóstico en más de 700 enfermedades en las mujeres. Las mujeres, cuando vamos al médico, se nos atiende diferente a los hombres y hay una intensificación del tratamiento menor que en los hombres. Y cuando visibilizas esos datos, te quedas abrumada. Por ejemplo, en los primeros estudios que hice en la unidad del dolor, me di cuenta que la media de edad de las mujeres de mi población que yo había estudiado era 5 años mayor que los hombres. Y yo como médico no me había dado cuenta hasta que no lo analicé y me quedé en shock, decir, ¿cómo no me he dado cuenta? Que mis mujeres son más mayores que mis hombres, ¿no? Como médico, tienes que hacer un estudio específico con perspectiva de sexo o presentar datos con entre diferencias entre hombres y mujeres para que visibilice la desigualdad que hay. Hay otro dato muy interesante que se ha visto que el estereotipo no solamente, por supuesto, es de sexo. Si llega un hombre obeso a la consulta, imperan también estereotipos similares a los de las mujeres en dolor. ¿Sabes? No solamente el sexo, sino hay muchas variantes que en tu cultura quieren decir, oh, no se cuida, oh, es un problema de esa persona, por ejemplo, en la obesidad. Y en las mujeres, claro, la ciencia ha sido generada por hombres. La historia ha sido generada por hombres. No hay casi mujeres en los libros. Nos explica esto en la Facultad de Medicina y lo que no se explica no existe. No existe. Entonces hay que empezar a visibilizar esas mujeres que han generado conocimiento que en su momento no fueron visibilizadas o que apoyaron a hombres que ganaron premios Nobel y ya se quedaron fuera. Entonces hay que reescribir la historia, generar nuevas metáforas más igualitarias que además nos va a dar más libertad a las mujeres y a los hombres, porque ellos también acarrean con muchos estereotipos. En dolor tienen que ser fuertes, los hombres no pueden llorar, tienen que defender, tienen que estar en primera línea. También se sufre opresivamente el estereotipo, ¿no? De no poder contar tus emociones. De hecho, no saben ni que las tienen muchas veces, ¿no? ¿Cómo te sientes, cariño? No lo sé, estoy bien. No estás bien, mírate los ojos, ¿no? Ni siquiera reconoces su mundo interior a veces. Entonces tiene que ser más igualitaria por el bien de todos y de todas. Hay que romper un poco el deber ser, ¿no? O sea, tú no debes llorar, tú no debes estudiar ciencia. Este deber ser que venimos arrastrando de toda la vida, yo creo que ese sería un primer paso. Y cómo te enfrentas a estos estereotipos es cierto. Una vez que te das cuenta que tú estás siendo parte de ese y estás de alguna manera pues enriqueciéndolo, lo rompes, ¿sí? ¿No? O sea, ¿por qué yo no me voy a acercar con ese científico, con esa científica y por qué no le voy a hacer preguntas? Al final, lo único que quiero es saber más. Como, ¿por qué se me tendría que criticar? Porque quiero saber más, ¿no? Es una cuestión, sí, de mentalidad, pero tiene que ver también con la educación. A veces estudiamos y nos dan las respuestas a las preguntas. ¿Por qué no dejar que cada uno de nosotros busquemos nuestras propias respuestas, ¿no? Y a partir de ahí comenzar a generarnos como sociedad pues un camino distinto en el que sepamos que cada uno pues también tiene formas de pensar diferente y también tiene formas, digamos, de actuar distinta y a partir de esas respuestas podamos ser libres también, ¿no? Salirnos un poco de lo dogmático establecido. Sí, además muchos estereotipos son transculturales. Ayer hacíamos monólogos en una escuela preparatoria en la Universidad de Guadalajara y en uno de los monólogos que hago para romper estereotipos de género en ciencia decía, hay cosas que nos dicen que son de chicos y de chicas. Yo decía, el rosa es de, y todas chicas. El karate es de chicos. No me hacía falta ni acabar la frase. Robótica, aquí se apunta robótica. Y a ballet y a pilates. Estoy en México, bien, vengo de Alicante. Transculturales. Pero eso es tan bonito porque la cultura es muy dinámica. Tú puedes ver cómo te han educado tus padres y tu madre, cómo vivió tu abuela y tu abuelo, y ves que hay un cambio muy exponencial. Y la cultura
requiere de la transmisión. Tú te das cuenta que has caído en un estereotipo, callas, no replicas, y ahí por ti no se contaminan los siguientes, ¿no? Y desaparecen porque es muy amoldable, y lo que parece que siempre ha sido así no es verdad. En la Ilustración hubieron muchos cambios, incluso hubo que definir si el género era binario o no. Que seamos chico o chica, lo que representa, eso es algo muy reciente, hace como 3 siglos. Han habido un tercer género, era fluido. Parece que ahora reactivamos preguntas que llevamos arrastrando históricamente. Entonces la realidad es muy cambiable y está en nuestro medio, ya, aunque sea en tu familia, tus amigos y donde tú trabajas, eso ya haces una revolución. Sí, partir desde nuestras trincheras, comenzar a generar estos cambios. Oigan, estamos en la FIL, este es un gran momento para contar historias, o sea, este es algo obligado. Entonces a mí me gustaría que nos platicaran una historia personal, puede ser anécdota, lo que ustedes quieran, de una vez que se divirtieron muchísimo haciendo divulgación de la ciencia, porque a veces pareciera que nuestra idea de los científicos es que no se ríen, no se divierten, están en un laboratorio siempre concentrados con su bata blanca, pero en realidad es que, como dicen, la vida da muchas vueltas y no es así. ¿Cuándo se han divertido muchísimo en este trabajo? Yo puedo decir que desde que he llegado a la FIL no he parado de divertirme. Decía en un monólogo con una compañera, en un monólogo que hicimos hace poco en un festival de mujeres en movimiento, que fue maravilloso, decíamos, los niños y las niñas se ríen unas 300 veces al día. ¿Sabes la media de lo que nos reímos las personas adultas al día? Unas 17 con suerte. Con suerte. Entonces, yo me lo paso fenomenal con la divulgación y el otro día hablaba sobre la menstruación. ¿Bien? Y rompo también muchos estereotipos sobre la menstruación y decía, el síndrome premenstrual se generó para que las mujeres no llegáramos a tener puestos de poder. En 1930, cuando había más tranvías que coches, nace el síndrome premenstrual y se genera un cuestionario para validarlo, ¿no? Que se llama Cuestionario de la Angustia Menstrual de Moss. Y yo decía, ¿y por qué no hacen uno de la cuestionario de la euforia de la ovulación, no? ¿Por qué no nos hacen cuando estamos súper contentas, eufóricas? Digo, los anuncios de compresas se han grabado en ovulación, no en menstruación, ¿no? Se ríen muchísimo. Yo digo, de hecho, o sea, el programa espacial de la NASA nos excluyó a las mujeres porque tenían miedo de que tuviéramos arrebatos psicotemperamentales. Digo, es decir, me va a venir la regla, esto que es la palanca del arranque o del desacople, voy a soltarla, ¿no? Y todos se rían muchísimo. Pero dices, si tú revisas la historia y la cuentas y dices, la regla no duele, la regla no es un tabú, ¿no? Cuentas así, yo me lo paso bomba, porque además, ¿sabes? Cuando lo dices, rompes mitos y cambias prejuicios. Igual las personas salen más empoderadas, ¿no? Y viajaba de Alicante aquí con un libro que me compré que se llama, en unas letras muy grandes ponía Yo menstruo en el título, ¿no? Y yo con mi libro encantada por el aeropuerto y leyéndome el libro para documentarme, ¿no? Sobre lo que iba a contar. Y ves, me apasiona. Así me lo paso. A mí me parece que sí, el hacer ciencia es constantemente divertirte, ¿no? O sea, Ruy Pérez Tamayo tiene un libro que se llama 10 razones para ser científico. Y una de las razones que a mí me gusta mucho es para no tener jefe en el trabajo, porque entonces tú dices de qué horario a qué horario te pones a investigar. O qué quieres investigar o cómo lo quieres investigar, ¿no? Y otra de las razones es pues para reír. O sea, mientras más ríes, también más joven te mantienes. Y eso es lo que pasa con la ciencia, no dejas de reír. A mí, en algunas ocasiones que he dado charlas con alumnos, lo que ocurre, y es el tema que a mí me gusta mucho, porque siempre decimos, las mujeres, o sea, a lo largo de la historia, es que los hombres pueden tener más las parejas que quieran y las mujeres solo una. Y no. Entonces a mí me encanta hablar de eso, de por qué nosotros nos podemos enamorar. Yo soy libre porque mi cerebro se puede enamorar de 2 personas al mismo tiempo. ¿Cuál es el problema? Mujer, ¿no? Y entonces, si mi novio me dice eres infiel, pues, pero mi cerebro así funciona. No, no es cierto. Pero vamos, o sea, moralmente tenemos esta cuestión de, no, pero tienes que estar con la persona. Si te casaste con él, tienes que serle fiel. Pero biológicamente no funcionamos así. Y creo que esa es la parte divertida de la ciencia,
el saber que tú tienes con qué justificarte. Tus infidelidades. Entonces, es una cuestión, creo que es una cuestión un poco... No, pero es verdad. Es cierto, digo, Es cierto, no sé lo de suena la un poco... infidelidad, no lo sé si la fidelidad es cierto. No, pero- suena un poco duro o fuerte como el ciclo menstrual, ¿no? Pero pues es la verdad, creo que tenemos que comenzar a hablar con esta libertad, Sí. ¿no? Es más bien eso. Sí, el ciclo menstrual cero estudiado en la medicina. O sea, puedes acabar la frase. Y además se nos excluyó de la investigación por el ciclo menstrual, porque eso cambiaba los resultados. Y tú dices, ah, bueno, entonces cuando luego me tomo un paracetamol, mi ciclo menstrual no tengo ni idea de cómo me afecta, ¿no? Claro, Exacto. la mitad de la humanidad tiene ciclo menstrual y no se sabe nada. Nada, eso es un pool de investigación y de necesidad de datos. Trabajo en dolor, entonces no tengo ni idea de cómo cambia con la regulación hormonal. Y eso es curiosidad. Y con esto puedes explicar, cambiar la realidad, puedes poner el titular de Mi cerebro me hace infiel, que es maravilloso, y luego a raíz de ese titular enganchas para que lean el artículo, ¿no? Tenemos O puedes que hacerlo. decir, la regla no tiene por qué doler. Claro. O sea, no es un tabú. Porque lo oculto. Yo cuento también que yo cuando era adolescente, ¿no? En el colegio, o sea, creo que había un ocultamiento de las compresas, o sea, no sé cómo se llaman aquí, pero tengo 1000 formas de ocultar cómo llevarlo como si fuera casi, no sé, droga o algo así, ¿no? Y dices, si algo natural, con suerte como mujer vas a menstruar en tu vida 500 veces, hazlo con normalidad, ¿no? Algo Está así. increíble, Es pues sí, increíble, ¿no? ¿no? Digo yo, es normal. ¿Es normal? Claro. Me cuesta trabajo entender que es normal. Finalmente me gustaría que me platiquen, por ejemplo, si la ciencia es capaz de llevarnos a la poesía, como se ha mencionado en otros casos. La ciencia nos ha llevado a temas de género y ahora hablan también de temas de la libertad. ¿A dónde dirían que las conduce la ciencia en este momento de sus vidas? A mí sí, definitivamente a la libertad. Sí. No encuentro otra palabra. Sí. La ciencia te conduce a eso y es por esta gran apertura que te da. Es decir, mira, tienes todas estas posibilidades y alternativas y tú puedes tomar la decisión a partir del conocimiento, ¿no? Yo creo que lo que nos da la ciencia a todos en este momento es ser libres de tomar las mejores decisiones y en beneficio de nosotros como humanidad y también en beneficio de del territorio que habitamos, de nuestro medio ambiente. Porque creo que lo que está pasando con el medio ambiente también es algo muy, muy delicado. Y si comenzamos y si partimos de la ciencia, de lo que hemos hecho como humanidad, creo que podemos actuar en equilibrio con la tierra, pero también en equilibrio con los seres humanos. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que no podría ser científica si no tengo la libertad de elegir los temas en los que trabajo. Para mí, yo creo que toda la formación tan amplia que se requiere para investigar, ¿no? Carrera, doctorado, investigación, máster, estancias, me ha generado como una situación donde digo, yo necesito ser libre para dedicarme, para investigar, elegir el tema, elegir mi equipo de investigación, ser libre para comunicar mis resultados, ¿no? Para generar un consenso de expertos, para poder opinar. Creo que es esencial, libertad basada en el conocimiento. Y has abordado un par de veces el tema del clima, ¿no? Del cambio climático. En la misma legislación, Declaración de Helsinki, que rige la investigación con seres humanos, el tema del cuidado medioambiental también se ha colado en la última revisión, porque obviamente no puedes hablar de salud si no se habla de salud comunitaria y si no se habla del medio ambiente que puede generar una buena salud, ¿no? Partes no solo del individuo, sino de su comunidad y de su entorno. Y eso es esencial. Además, en este punto donde ya nos dicen estamos a punto de no tener retorno, ¿no? Claro. En el daño que hemos hecho al medio ambiente, o cómo esta pandemia también tiene que ver con la transmisión de zoonosis, de enfermedades que solamente afectaban a animales y saltan a humanos, porque se ha perdido esa protección de hábitat, ¿no? Estamos en contacto con animales que no deberíamos haber estado, y cómo saltan esas pandemias, ¿no? Y emergen estas pandemias. Entonces, es un tema muy delicado que hay que generar mucha conciencia. Sí.
Ya tenemos que despedirnos, estamos a 1 minuto de que se termine la emisión, así que por favor nada más brevemente díganme dónde podemos encontrarlas en redes sociales y el nombre del proyecto porque ya nos quedan segunditos. Bueno, pues @Karen Ciencia y pueden seguirme en Twitter, en Facebook también estoy como Karen Rivera y bueno, pues en la página de Noticias 22 Digital en YouTube están los videos de Liminal, la ciencia en movimiento. Big Bang Ciencia, Bang con V de furgoneta, @ampeiro, Ampeiro, y en Big Bang Ciencia veréis todo. Y yo soy Anabel Casillas en Twitter, @dimechascona. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Gracias al Noticiero Científico y Cultural de Iberoamérica, a Canal 44 y nos seguimos escuchando en una siguiente emisión. Hasta luego.